Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles y seguimos compartiendo su palabra. Vamos a dar inicio. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a Dios porque les trajo aquí a escuchar esta palabra suya. Y vamos a orar para que nos dé esa bendición de comprender y de aplicar en nuestras vidas esta palabra que vamos a leer el día de hoy, que sea un aprendizaje y que pueda grabarse mediante la práctica y el refuerzo de estas mismas acciones que aquí están comentando. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por ser nuestro único refugio, por resguardarnos de todo tipo de males, por guardarnos dentro de los males, es decir, que si estamos inmersos en un ambiente difícil, tú nos libras de consecuencias fatales, de consecuencias dañinas que puedan afectarnos de muchas maneras. Te damos muchas gracias por todo lo que haces, hoy y siempre. Gracias por cada una de las maravillas que realizas en nosotros y por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias. Muchas gracias, Dios. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de cada uno de nuestros pecados, que nos arrepintamos y esto obviamente nos va a llevar a tu salvación. El arrepentimiento, porque es genuino, no es un remordimiento, no es sentirnos mal y esperar a que se nos pase para seguir en lo mismo. Es un arrepentimiento genuino, un corazón contrito y humillado. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, a ser testimonio de que estamos caminando contigo y que las personas tengan ese interés, no en nosotros, sino en ti, tengan esa curiosidad y que digan cómo es que te va de esta manera bien o cómo es que pese a todos los males sigues de pie y que digamos que eres tú, que estamos caminando contigo, que nos estás librando de todos los males y que nos estás, como mencioné, guardando. Si estamos inmersos en el contexto dañino, tú nos libras de todo tipo de males. Te pido que nos libres de las tentaciones de todo tipo y que nos ayudes en todo lo que necesitamos. Y en este momento te pido porque nos ayudes a comprender esa palabra tuya, esta que vamos a leer, y a vivirla, a llevarla a la acción, a leer la palabra diariamente, orar sin cesar, ayunar, a buscarte. Y si no estamos haciendo una actividad que sea para ti, que hagamos cualquier actividad dentro de lo que tú estás solicitando que hagamos y que sea como si fuera ejecutada para ti, que no es para un patrón terrenal, sino para ti, Dios, que eres el más grande, el más fuerte y más que fuerte, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y ayúdanos a comprender entonces esta palabra, ayúdame a expresar correctamente y a realizar las cosas conforme a tu voluntad. Si tú nos enseñas, te pido que así sea. Y si no, enséñanos a ser lectores ávidos de tu palabra para que nos mantengamos en esa forma de contactar contigo y sepamos qué es lo que solicitas de nosotros. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 63, versículo 1. Salmos capítulo 63, versículo 1. Dice, Dios, satisfacción del alma. Nosotros tenemos una parte física que es fundamental para todos los procesos derivados en la parte espiritual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
nosotros, ¿cómo manifestamos que esta forma de vida estamos dedicándola a Dios? Por nuestros actos. Y como lo hemos mencionado, de acuerdo con la palabra, los actos no nos salvan. No somos buenos y nos vamos al cielo. Más bien, nuestros actos nos dan testimonio de que estamos caminando con Dios. Y como estamos caminando con Dios, queremos demostrarle a Dios que estamos caminando con Él, y se reflejan nuestras obras en nuestros actos. Es decir, como Dios nos ha elegido salvar, no podemos igualar esa gracia, ese regalo de la salvación. Gratis significa gracia. Pero vamos a intentar manifestar nuestro agradecimiento con esas obras. Y es al revés. No, como dije, no somos buenos para ir al cielo. Más bien, como Dios nos eligió para ir al cielo, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Salmos capítulo 63, versículo 1. Dice así. Este es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. David. Y dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y aquí está dando a comprender una situación muy importante. Nosotros tenemos la necesidad de buscar a Dios. Y muchas personas no lo saben. Es, por ejemplo, un testimonio de una persona que pues es judía, y cuando Dios le llama para ver todo el panorama completo, es decir, ver que Dios mandó a su Hijo unigénito, que la tierra, para sacrificarse por todos los que Él cree, por los que creen en Él, y para dejar muchas enseñanzas, obviamente, para cerrar con el canon que venía manifestándose desde el Antiguo Testamento. Se hablaba de un Salvador, de un Salvador. Y obviamente hay cristofanías, obviamente hay manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, pero como tal, humano, es hasta esos momentos cuando baja, y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, ya teniendo todo esto, la persona de religión judía empieza a percibir que hay un cambio en su vida, que hay un extra, que hay algo que no estaba ahí, y que se siente de una manera mucho mejor. No se siente una cuestión vacía, por ejemplo, en su vida, y está eso que le complementa, está Cristo. Y así siempre vamos a tener la conciencia de que está ahí el Ser Supremo, Dios. Y siempre vamos a intentar buscar de quién nos pueda ayudar con todo lo que tenemos, o quién pueda ayudarnos a cargar nuestros problemas. Y es ahí donde llegamos a la búsqueda de Dios. Y sí, hay diferentes religiones que dicen varias maneras de buscar a Dios, pero cuando nos damos cuenta en el análisis histórico
de cómo los textos van siendo transformados, cómo van siendo adaptados, de cómo se derivan unos de otros, nos damos cuenta que ese tipo de religiones y creencias van derivándose como árboles de la parte principal, que es este Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Tiene muchas derivaciones. Es como, por ejemplo, estos libros de autosuperación. Y yo he escuchado muchas frases que mencionan que todo se dará por añadidura, pero omiten la primera parte, por ejemplo, de cree en el Señor, bueno, busca del reino de Dios y su justicia. Y así como que mencionan la última parte, pero la primera no, porque adaptan a la conveniencia de la gente, a cómo las personas se sienten más cómodas. Y obviamente la comodidad es hacer lo que quieras, ser tú mismo. Cuando te dicen nunca cambies, obviamente tienes que desechar eso. No se trata de quedarnos como estamos, no se trata de ser inmóviles. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar la manera de hacer las cosas, pero bien. No se trata de cambiar para mal tampoco. Y no se trata tampoco de decir esa, esa forma de demostrar, pues incluso que no queremos esforzarnos. Cuando las personas dicen así soy y así me tienes que querer o me tienes que amar o me tienes que tolerar, no se trata de eso. Eso justifica a una persona, en primera, que no reconoce, no dimensiona, no visualiza sus problemas. Y en segunda, eso retrata a alguien que no quiere trabajar por esforzarse en la mejora. Pero no se trata de esforzarnos en la mejora con vanas palabrerías y huecas sutilezas. No se trata de abrir los libros de superación, de buscar esas frases en internet. Se trata de irnos a la raíz de todo, que es la palabra de Dios. Porque muchas derivaciones hay, muchas adaptaciones hay, pero cada una a su conveniencia y buscando la comodidad de las personas. Y obviamente la gente en varios momentos o en un momento, aunque sea de su vida, sabe, reconoce, identifica el poder superior que es de Dios, pero por comodidad prefieren seguir haciendo las mismas cosas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva, obviamente, al infierno. Pero mientras llega ese momento de eternidad, de sufrimiento y juicio, no se pasa bien aquí. Aquí no se pasa bien tampoco. Y sí, como lo hemos mencionado, hay gente que hace las cosas mal y parece que le va muy bien, pero se encuentra vacíos por dentro en primera, y en segunda es para ver cuántos siguen el ejemplo y se van por esas banalidades de la vida. El dinero, las parejas de a montones, las posesiones materiales, inmuebles, etcétera. Dejan a un lado la salud. Tenemos artistas o actores que por sobredosis de cualquier cosa de repente salen las noticias, o porque ya no aguantaron la tristeza, se hicieron algo. Entonces tenemos varias formas en las cuales no debemos de vivir la vida, no tenemos que vivir la vida como nosotros la estamos buscando, si es lo más cómodo, porque es lo más fácil. Y uno piensa, ya cuando tenga una edad muy avanzada me voy a arrepentir. Ahorita voy a hacer lo que quiera, deshacer, a mover, a quitar y a vivir la vida al máximo. Entonces, pero uno no cuenta si de repente nuestro Dios decide detener nuestro corazón en algún momento, si la voluntad de Dios es que perezcamos en un accidente. Entonces, y sí, aquí van a decir que por qué Dios hace eso, no que Dios es bueno y todo. En primera, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y en segunda, todo esto va a generar
un propósito, un bien mayor. Quizás este tipo de personas que fallecen en un accidente hacen que el resto de la familia busque a Dios, busque del reino de Dios y su justicia, que se acerque. Y entonces, por una vida, se salvan muchas más. Y no digo como tal vida, sino en la eternidad. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos de Dios. Y no llamemos como esas derivaciones, sobre todo, de estos últimos años, o estos últimos siglos incluso, que la naturaleza, que el universo, que el más allá. No, Dios. Es más fácil decirlo y no nos complicamos tanto porque las raíces históricas se encuentran ahí. Y si buscan conocer de raíces históricas, hay estudios muy detallados en el canal de Biblia Libre con Edgar Escobar, también con David Silva en su propio canal, y van mostrando cómo existen varias derivaciones con pues lo que es principal, Dios como tal. Entonces, digo, como tal me refiero al tema de la fe en Dios y cómo muchas personas derivan y retuercen por otras ramas lo que está siendo encaminado desde siglos atrás, milenios atrás. 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y cuando tenemos problemas, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar que nos ayude Dios, a pedirle a Dios, a orar a Dios, en vez de estar pensando cómo resolver nuestros problemas? Y sí, es una parte importante tener, como dije, un ingrediente físico en todo esto. Es decir, como hemos mencionado anteriormente, hay que hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Entonces, sí, las cosas no se van a hacer por sí solas. Dios puede hacer lo que Él quiera. No las cosas por inercia solas, pero sí, porque Dios las decide hacer. Sí está en todo su poder, en todo su derecho. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero ¿seremos dignos de recibir ese tipo de milagros y de maravillas? Obviamente no. Por ejemplo, alguien que pasa un examen, que está pidiéndole a Dios que pase un examen sin estudiar, ¿será posible que Dios le haga que llegue ese conocimiento a su cerebro? Obviamente no. Entonces no se trata de mandar, eh, pues de estar nada más tratando de realizar las cosas a nivel espiritual. Orar, 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 orar. Sí, hay que orar sin cesar, pero también hay un ingrediente físico que es indispensable para conectar con la parte espiritual, si es la voluntad de Dios. Es decir, hacer las cosas en nuestro haber y Dios hará el resto si es su voluntad. Entonces, si estás ahí esperando que Dios te llame, esperando un lugar de sana doctrina, esperando que te llegue la iluminación o que dejes de hacer las cosas malas que haces todos los días. Hay que levantarse y buscar de Dios. No se trata de que Él nos lleve todo, porque si de por sí no merecemos esas maravillas que Él hace, ¿cómo vamos pues, a buscar todavía merecer que haga las cosas sin que nosotros nos esforcemos? Y como digo, si Él puede hacer todo,
pero ¿realmente lo merecemos? Y si lo hace por nosotros sin merecerlo, ¿será que no es hacia nosotros, sino para cumplir su voluntad? Y aquí lamentablemente hay dos puntos, uno en el que dice, gracias Dios, me lo merecía, ya lo necesitaba. Y hay otro en el que dice, no merezco ni la vida, Dios. ¿De qué lado estamos? Entonces, muy importante, ¿meditamos en nuestros problemas o meditamos en Dios? Solicitamos a Dios y trabajamos para que se resuelvan. Entonces, como lo escuché también hace pocos días, no hay que decirle a Dios lo grandes que son nuestros problemas, sino más bien hay que decirle a nuestros problemas lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es Dios. Y esa actitud hace que todo cambie, que todo sea diferente, que todo vaya mejorando y que nos gocemos de caminar con Dios. Porque sí, hay sufrimiento, se van a burlar de nosotros, nos van a querer hacer menos por nuestra fe, incluso los seres más queridos y más cercanos. Pero eso será suficiente para que retrocedamos. No tiene que ser así. Y si es suficiente para que retrocedamos y dejemos de caminar con Dios, entonces quiere decir que nuestros pasos no han sido firmes con Él desde un principio o que nos soltamos de su mano. Y eso es malo. Y es muy importante, por cierto, si no tienes sueño, intenta hablar con Dios. Más que pensar, más que estar en el celular, muy importante y es un consejo práctico. Hay gente que no le pone los filtros para los ojos en la noche y obviamente eso les quita más el sueño. Pierden más tiempo valioso de descanso y pues pero aún pueden perder tiempo valioso de oración. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto oras a Dios en esos momentos que no tienes sueño? En esos momentos que quieres pues hacer las cosas de una manera diferente y pues estar comunicándote con Él. ¿De qué manera lo haces? 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Una palabra muy potente y debemos de tener cuidado. Debemos de tener precaución, no solo con decir mentiras, sino con cómo nosotros acuñamos las verdades o nuestras palabras. Y hay dos tipos de derivaciones de esto. Los que hablan mentira en un día común, que como siempre lo hemos mencionado aquí en este canal, y conforme a la palabra, no es solamente decir cosas que no suceden o que no son ciertas. Se trata de hacer creer a la gente. A lo mejor estamos hablando con la verdad, pero si le ponemos un escenario diferente a las personas para que crean otra cosa, entonces eso también es engañar, es mentir. Esa es la parte práctica, pero la parte espiritual nos hacemos referencia o entendemos la referencia de que si la palabra de Dios es verdad, cualquier otra palabra es mentira. Es decir, ¿quién mueve la palabra de Dios a conveniencia y le cambia las cosas, le quita, le añade? Y hay que recordar que la palabra dice que esto es motivo de maldición. Quien añada o quien quite
a la palabra de Dios, va a ser maldito. Y no nos referimos a que le va a ir mal, que no va a encender su vehículo, que le van a correr el trabajo. Nos estamos refiriendo a la pena máxima, el juicio eterno. Y entonces Dios se enoja con quienes tuercen su palabra, con quienes tuercen su verdad. Porque no solo es contigo, no solo es tu creencia, no solamente es hacer daño, hacerme daño a mí, es llevarme con este tipo de creencias o que se lleven a todas las personas que puedan al infierno. Eso es algo muy serio. Y también trae mayor condenación la cuestión de la enseñanza de Dios. Si alguien enseña la palabra correcta de Dios, tiene más responsabilidades. Y en algún momento, cuando Dios decida, se le va a demandar: ¿por qué no le predicaste a tu vecino que estaba pasando por un problema de drogas? ¿Por qué no le predicaste a tu familia que se está desintegrando? ¿Por qué no le predicaste a, no sé, a tus compañeros de trabajo que tienen situaciones de salud muy fuertes? ¿Por qué has permitido que muchas personas tengan este tipo de situaciones? Dios sabe cómo, cuándo y dónde va a salvar a las personas, pero nosotros no tenemos que dejar que las cosas pasen por, por obra y gracia de Dios. Tenemos que ser el ingrediente físico y obviamente espiritual con todo esto. Tenemos que llevar físicamente la palabra de Dios y no esperar a que Dios toque los corazones con otra persona o con un video de internet, porque sí puede pasar. No, no siempre, obviamente, pero hay contenido en internet que edifica y que empieza a llamar a las personas para que Dios toque el corazón de cada una. Y pues todo esto va transformando a la gente. Muy importante aquí. Vamos a ver caer a muchas personas que nos hacen daño. Muchas veces por el daño que nos hicieron y otras veces por otro tipo de cuestiones que son ajenas a lo mismo. Pero no hay que gozarnos en eso. Si ellos lo harían, al vernos caer, ellos se pondrían felices. Nosotros no somos iguales. Y con no somos iguales me refiero a que no tenemos que responder de la misma manera. No paguemos mal por mal, ni paguemos con mal el bien que nos hacen. Bien por bien y paguemos con bien el mal que nos puedan hacer. Porque dice la palabra: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? La gente se va a sorprender, la gente se va a ruborizar, la gente no se espera esto. Si nos hablan mal, si nos contestan de maneras groseras y nosotros respondemos con bien, van a ruborizarse de que ellos esperaban que respondamos de la misma manera, y no es así. Les va a dar pena. Vamos a orar para culminar esta palabra. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, por comprender tu palabra, y ayúdanos, te pido, que sea esta una forma de vida, que la incorporemos y que hagamos las cosas correctas y conforme a tu voluntad. Te pido que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores olvidadizos. Que sigamos adelante, que trabajes en nosotros y que nos ayudes en todas nuestras peticiones. Salud para las personas que la requieran, trabajo para quienes lo requieran, la parte económica, que administremos, que ahorremos y que percibamos lo que podamos percibir sin perder el foco de que tú eres quien nos beneficia. Resuelve los problemas familiares, pero que nosotros seamos el ingrediente físico de todo esto.
Ayúdanos a hacer este ingrediente, ayúdanos a tener fe para conectar lo físico con lo espiritual. Y bendice todos y cada uno de estos aspectos, pero que sepan que eres tú, no el universo, no la naturaleza, eres tú. Y que te busquen y que te sigan y que seamos testimonio para que más personas sean tocadas en su corazón por ti. Y que nos sigas usando para predicar y orar sin cesar por todas las personas que lo requieren. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra si Él lo requiere, si Él lo dispone y si es su voluntad. Hasta luego.